El segundo anillo de poder de Carlos Castañeda. Parte 3. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues vamos con lo nuestro. Estamos en el capítulo 1. Es extenso, ¿verdad? Bueno, vamos con lo nuestro. La transformación de Doña Soledad. Capítulo 1, tercera parte del capítulo. Tras torcer mi cabeza aquel terrible primer día, el nahual se encontró con que me tenía en sus manos. Me dijo que no tenía idea de qué hacer conmigo, pero una cosa era segura. No quería que una vieja gorda anduviera fisgoneando en su mundo. El nahual decía que se había sentido frente a mí del mismo modo que frente a ti, desconcertado. Ninguno de los dos debía estar allí. Tú no eres indio y yo soy una vaca vieja. Bien mirado, ambos somos inútiles, y míranos, algo ha de haber sucedido. Una mujer, por supuesto, es mucho más flexible que un hombre. Una mujer cambia muy fácilmente con el poder de un brujo, especialmente con el poder de un brujo con el nahual. Un aprendiz varón, según el nahual, es mucho más problemático. Por ejemplo, tú mismo has cambiado tanto como la gorda, y ella inició su aprendizaje mucho más tarde. La mujer es más dúctil y más dócil. Y sobre todo, una mujer es como una calabaza, recibe. Pero de todos modos, un hombre dispone de más poder. No obstante, el nahual nunca estuvo de acuerdo con eso. Él creía que las mujeres eran inigualablemente superiores. También creía que mi impresión de que los hombres eran mejores se debía a mi condición de mujer vacía. Debía tener razón. Llevo tanto tiempo vacía que ni siquiera recuerdo qué se siente cuando se está llena. El nahual decía que si alguna llegaba a estar llena, mis sentimientos al respecto variarían. Pero si hubiese tenido razón, su gorda habría tenido tan buenos resultados como Eligio y, como sabes, no fue así. No podía seguir el curso de su narración debido a su convicción de que yo sabía a qué se estaba refiriendo. En cuanto a lo que terminaba de decir, yo no tenía la menor idea de lo que había hecho Eligio ni la gorda. ¿En qué sentido se diferenció la gorda de Eligio?, pregunté. Me contempló durante un instante, como midiéndome. Luego se sentó con las rodillas recogidas contra el pecho. El nahual me lo dijo todo, respondió con firmeza. El nahual no tuvo secretos para mí. Eligio era el mejor. Es por eso que ahora no está en el mundo. No regresó. A decir verdad, era tan bueno que ni siquiera tuvo que arrojarse a un precipicio al terminar su aprendizaje. Fue como Genaro. Un día, cuando trabajaba en el campo, algo llegó hasta él y se lo llevó. Sabía cómo dejarse ir. Tenía ganas de preguntarle si realmente yo mismo había saltado al abismo. Dudé antes de formular mi pregunta. Después de todo, había ido a ver a Pablito y a Néstor para aclarar ese punto. Cualquier información sobre el tema que pudiese obtener de una persona vinculada con el mundo de Don Juan era un complemento valioso. Tal como había previsto, se rió de mi pregunta. ¿Quieres decir que no sabes lo que tú mismo has hecho?, preguntó ella. Es demasiado inverosímil para ser real, dije yo. Ese es el mundo del nahual, sin duda. Nada en él es real,
él mismo me dijo que no creyera nada. Pero a pesar de todo, los aprendices varones tienen que saltar, a menos que sean verdaderamente magníficos, como Eligio. El nahual nos llevó a mí y a la gorda a esa montaña y nos hizo mirar al fondo del precipicio. Allí nos demostró la clase voladora del nahual que era. Pero solo la gorda podía seguirlo. Ella también deseaba saltar al abismo. El nahual le dijo que era inútil. Dijo que los guerreros femeninos deben hacer cosas más penosas y más difíciles que esa. También nos dijo que el salto estaba reservado a vosotros 4. Y eso fue lo que sucedió. Los 4 saltaron. Había dicho que los 4 habíamos saltado, pero yo solo tenía noticia de que lo hubiésemos hecho Pablito y yo. Guiándome por sus palabras, concluí que don Juan y don Genaro nos habían seguido. No me resultaba sorprendente, era más bien halagueño y conmovedor. ¿De qué estás hablando?, preguntó una vez que yo hube expresado mis pensamientos. Me refiero a ti y a los 3 aprendices de Genaro. Tú, Pablito y Néstor saltaron el mismo día. ¿Quién es el otro aprendiz de don Genaro? Yo solo conozco a Pablito y a Néstor. ¿Quieres decir que no sabías que Benigno era aprendiz de Genaro? No, no lo sabía. Era el aprendiz más antiguo de Genaro. Saltó antes que tú y lo hizo solo. Benigno era uno de los 5 jóvenes indios que había conocido en el curso de una de las excursiones hechas al desierto de Sonora con don Juan. Andaban en busca de objetos de poder. Don Juan me dijo que todos ellos eran aprendices de brujo. Trabé una peculiar amistad con Benigno en las pocas oportunidades en que le vi posteriormente. Era del sur de México. Me agradaba mucho. Por alguna razón desconocida, parecía complacerse en crear un atormentador misterio en torno de su vida personal. Jamás logré averiguar quién era ni qué hacía. Cada vez que hablaba con él, terminaba desconcertado por el apabullante desenfado con que eludía mis preguntas. En cierta ocasión, don Juan me proporcionó algunas informaciones acerca de Benigno. Me dijo que tenía la gran fortuna de haber hallado un maestro y un benefactor. Atribuí a las palabras de don Juan el valor de una observación casual e intrascendente. Doña Soledad acababa de aclararme un enigma que se había conservado como tal durante 10 años. ¿A qué cree usted que se puede deber que el don Juan nunca me haya dicho nada acerca de Benigno? ¿Quién sabe? Alguna razón habrá tenido. El nahual jamás hizo nada sin pensarlo cuidadosamente, respondió doña Soledad. Tuve que apoyar mi espalda dolorida contra su cama antes de seguir escribiendo en mi cuaderno de notas. ¿Qué sucedió con Benigno?, le pregunté. Lo está haciendo muy bien. Tal vez sea el mejor de todos. Le verás. Está con Pablito y con Néstor. Ahora son inseparables. Llevan la marca de Genaro. Lo mismo ocurre con las niñas. Son inseparables porque llevan la marca del nahual. Doña Soledad. Me vi obligado a interrumpirla nuevamente
para pedirle que me explicase a qué niñas se refería. «Mis niñas», dijo ella. «¿Sus hijas? Quiero decir, las hermanas de Pablito». «No son hermanas de Pablito, son las aprendices del Nahual». Su revelación me sobresaltó. Desde el momento que había conocido a Pablito años atrás, se me había inducido a creer que las 4 muchachas que vivían en su casa eran sus hermanas. El propio don Juan me lo había dicho. Recaí súbitamente en la sensación de desesperación que había experimentado de modo latente durante toda la tarde. Doña Soledad no era de fiar, tramaba algo, obviamente. Estaba seguro de que don Juan no podía haberme engañado de tal manera, fuesen cuales fuesen las circunstancias. Doña Soledad me examinó con cierta curiosidad. «El viento acaba de hacerme saber que no crees lo que te estoy contando», dijo y rompió a reír. «El viento tiene razón», respondí en tono cortante. «Las niñas que has estado viendo a lo largo de los años son las del Nahual. Eran sus aprendices. Ahora que el Nahual se ha ido, son el Nahual mismo, pero también son mis niñas, mías». ¿Quiere eso decir que usted no es la madre de Pablito y ellas son en realidad sus hijas? Lo que quiero yo decir es que son mías. El Nahual las dejó a mi cuidado. Siempre te equivocas porque esperas que las palabras te lo expliquen todo. Puesto que soy la madre de Pablito y supiste que ellas eran mis niñas, supusiste que debían ser hermano y hermanas. Las niñas son mis verdaderas criaturas. Pablito, a pesar de ser el hijo salido de mi útero, es mi enemigo mortal. En mi reacción ante sus palabras se mezclaron el asco y la ira. Pensé que no solo era una mujer anormal, sino también peligrosa. De todos modos, una parte de mi ser lo había percibido desde el momento de la llegada. Pasó largo rato contemplándome. Para evitar mirarla, volví a sentarme sobre el cobertor. «El Nahual me puso sobre aviso por lo que hace a tus rarezas», dijo de pronto. Pero no había logrado entender el significado de sus palabras. «Ahora sí. Me dijo que tuviese cuidado y no te provocara porque eras violento. Lamento no haber sido todo lo cuidadosa que debía. También me dijo que, mientras te dejasen escribir, podías llegar al propio infierno sin siquiera darte cuenta. En cuanto a eso, no te he molestado. Luego me dijo que eras suspicaz porque te enredabas en las palabras. Tampoco en cuanto a eso te he molestado. He hablado hasta por los codos, tratando de que no te enredaras». Había una tácita acusación en su tono. En cierta forma, el estar irritado con ella me hizo sentir incómodo. «Lo que me está diciendo es muy difícil de creer», dije yo. «O usted o don Juan, alguno de los dos, me han mentido terriblemente». «Ninguno de los dos ha mentido. Tú solo entiendes lo que quieres. El Nahual decía que esa era una de las características de tu vaciedad. Las niñas son las hijas del Nahual, del mismo modo en que tú y Eligio lo son.
Hizo 6 hijos, 4 hembras y 2 varones. Genaro hizo 3 varones, son 9 en total. Uno de ellos, Eligio, ya lo ha hecho, así que ahora le corresponde a los 8 restantes intentarlo. ¿A dónde fue Eligio?, pregunté. Fue a reunirse con el Nahual y con Genaro, respondió ella. ¿Y a dónde fueron el Nahual y Genaro?, repliqué. Tú sabes a dónde fueron. Me estás tomando el pelo, ¿no? Esa es la cuestión, doña Soledad. No le estoy tomando el pelo. Entonces te lo diré. No puedo negarte nada. El Nahual y Genaro regresaron al lugar del que vinieron, el otro mundo. Cuando se les agotó el tiempo, se limitaron a dar un paso hacia la oscuridad exterior, y puesto que no deseaban volver, la oscuridad de la noche se los tragó. Me parecía inútil hacerle más preguntas. Iba a cambiar de tema cuando se me adelantó a hablar. Tuviste una vislumbre del otro mundo en el momento de saltar, prosiguió. Pero es posible que el salto te haya confundido. Una lástima. Eso nadie lo puede remediar. Es tu destino ser un hombre. Las mujeres están mejor que los hombres en ese sentido. No están obligadas a arrojarse a un abismo. Las mujeres cuentan con otros medios. Tienen sus propios abismos. Las mujeres menstruan. El Nahual me dijo que esa era su puerta. Durante la regla se convierten en otra cosa. Sé que era en esos periodos cuando él enseñaba a mis niñas. Era demasiado tarde para mí. Soy demasiado vieja para llegar a conocer el verdadero aspecto de esas puertas. Pero el Nahual insistía en que las niñas estuviesen atentas a todo lo que les sucediese en ese momento. Las llevaría a las montañas durante esos días y se quedaría junto a ellas hasta que viesen la fractura entre los mundos. El Nahual, que no tenía escrúpulos ni sentía miedo ante nada, las acuciaba sin piedad para que llegasen a descubrir por sí mismas que hay una fractura en las mujeres. Una fractura que ellas disfrazan muy bien. Durante la regla, no importa cuán bueno sea, su disfraz se desmorona y quedan desnudas. El Nahual impelió a mis niñas a abrir esa fractura hasta que estuvieron al borde de la muerte. Lo hicieron. Él las llevó a hacerlo, pero tardaron años. ¿Cómo llegaron a ser aprendices?, pregunté a doña Soledad. Lidia fue su primera aprendiz. La descubrió una mañana. Él se había detenido ante una cabaña ruinosa en las montañas. El Nahual me dijo que no había nadie a la vista, pero desde muy temprano había visto presagios que le guiaban hacia esa casa. La brisa se había ensañado con él terriblemente. Decía que ni siquiera podía abrir los ojos cada vez que intentaba alejarse del lugar. De modo que cuando dio con la casa, supo que algo había. Miró debajo de una pila de paja y leña menuda y halló una niña. Estaba muy enferma. A duras penas alcanzaba a hablar, pero sin embargo,
se las compuso para decirle que no necesitaba ayuda de nadie. Iba a seguir durmiendo allí y si no despertaba más, nadie perdería nada. Al nahual le gustó su talante y le habló en su lengua. Le dijo que iba a curarla y cuidar de ella hasta que volviera a sentirse fuerte. Ella se negó. Era india y solo había conocido infortunios y dolor. Contó al nahual que ya había tomado todas las medicinas que sus padres le habían dado y ninguna la aliviaba. Cuanto más hablaba, más claro resultaba al nahual que los presagios se la habían señalado de modo muy singular. Más que presagios, eran órdenes. El nahual alzó a la niña, la cargó a los hombros como si se tratase de un bebé y la llevó donde Genaro. Genaro preparó medicinas para ella. Ya no podía abrir los ojos. Sus párpados no se separaban. Los tenía hinchados y recubiertos por una costra amarillenta. Se estaban ulcerando. El nahual la atendió hasta que estuvo bien. Me contrató para que la vigilase y le preparase de comer. Mis comidas le ayudaron a recuperarse. Es mi primer bebé. Ya curada, cosa que llevó cerca de un año, el nahual quiso devolverla a sus padres. Pero la niña se negó y en cambio se fue con él. Al poco tiempo de hallar a Lidia, en tanto ella seguía enferma y a mi cuidado, el nahual te encontró a ti. Fuiste llevado a él por un hombre al que no había visto en su vida. El nahual vio que la muerte se cernía sobre la cabeza del hombre y le extrañó que te señalase en tal momento. Hiciste reír al nahual e inmediatamente te planteó una prueba. No te llevó consigo. Te dijo que vinieras y lo encontraras. Te probó como nunca lo había hecho con nadie. Dijo que ese era tu camino. Por 3 años tuvo solo 2 aprendices, Lidia y tú. Entonces, un día en que estaba de visita en casa de su amigo, Vicente, un curandero del norte, un agente llevó a una muchacha trastornada, una muchacha que no hacía sino llorar y llorar. Tomaron al nahual por Vicente y pusieron a la niña en sus manos. El nahual me contó que la niña corrió y se aferró a él como si lo conociese. El nahual dijo a sus padres que debían dejarla con él. Estaban preocupados por el precio, pero el nahual les aseguró que les saldría gratis. Imaginó que la niña representaría tal dolor de cabeza para ellos que poco debía importarles abandonarla. El nahual me la trajo. ¡Qué infierno! Estaba francamente loca. Esa era Josefina. El nahual dedicó años a curarla, pero aún hoy sigue más loca que una cabra. Andaba desde luego perdida por el nahual, y hubo una tremenda batalla entre Lidia y Josefina. Se odiaban, pero a mí me caían bien las dos. El nahual, al ver que así no podían seguir, se puso muy firme con ellas. Como sabes, el nahual es incapaz de enfadarse con nadie, de modo que las aterrorizó mortalmente. Un día, Lidia furiosa se marchó. Había decidido buscarse un marido joven. Al llegar al camino encontró un pollito.
Acababa de salir del cascarón y andaba perdido por el medio de la carretera. Lidia lo alzó imaginando, puesto que se hallaba en una zona desierta, lejos de toda vivienda, que no pertenecía a nadie. Lo metió en su blusa entre los pechos para mantenerlo abrigado. Lidia me contó que echó a correr y al hacerlo, el pollito comenzó a moverse hacia su costado. Intentó volverlo a su seno, pero no logró atraparlo. El pollito corría a toda velocidad por sus costados y su espalda, por dentro de la blusa. Al principio, las patitas del animal le hicieron cosquillas y luego la volvieron loca. Cuando comprendió que le iba a ser imposible sacarlo de allí, volvió a mí aullando fuera de sí y me pidió que sacase la maldita cosa de su blusa. La desvestí, pero fue inútil. No había allí pollo alguno, a pesar de que ella no dejaba de sentir sus patas en uno y otro lugar de su piel. Entonces llegó el nahual y le dijo que solo cuando abandonara su viejo ser, el pollito se detendría. Lidia estuvo loca 3 días y 3 noches. El nahual me aconsejó atarla. La alimenté y la limpié y le di agua. Al 4.º día se le vio muy pacífica y serena. La desaté y se vistió, y cuando estuvo vestida, tal como lo había estado el día de su fuga, el pollito salió. Lo cogió en su mano y lo acarició y le agradeció, y lo devolvió al lugar en que lo había hallado. Recorrí con ella parte del camino. Desde entonces, Lidia no molestó a nadie. Aceptó su destino. El nahual es su destino. Sin él, habría estado muerta. ¿Por qué tratar de negar o modificar cosas que no se puede sino aceptar? Josefina fue la siguiente. Se había asustado por lo sucedido con Lidia, pero no había tardado en olvidarlo. Un domingo al atardecer, mientras regresaba a la casa, una hoja seca se posó en el tejido de su chal. La trama de la prenda era muy débil. Trató de quitar la hoja, pero temía arruinar el chal. De modo que esperó a entrar a la casa y una vez en ella intentó inmediatamente deshacerse de ella. Pero no había modo. Estaba pegada. Josefina, en un arranque de ira, apretó el chal y la hoja con la finalidad de desmenuzarla en su mano. Suponía que iba a resultar más fácil retirar pequeños trozos. Oí un chillido desesperante y Josefina cayó al suelo. Corrí a ella y descubrí que no podía abrir el puño. La hoja le había destrozado la mano, como si sus pedazos fuesen los de una hoja de afeitar. Lidia y yo la socorrimos y la cuidamos durante 7 días. Josefina era la más testaruda de todas. Estuvo al borde de la muerte y terminó por arreglárselas para abrir la mano, pero solo después de haber resuelto dejar de lado su viejo talante. De vez en cuando aún siente dolores en todo el cuerpo, especialmente en la mano, debido a los malos ratos que su temperamento sigue haciéndole pasar. El nahual advirtió a ambas que no debían confiar en su victoria, puesto que la lucha que cada uno libra contra su antiguo ser dura toda la vida. Lidia y Josefina no volvieron a reñir. No creo que se agraden mutuamente, pero es indudable que marchan de acuerdo. Es a ellas a quienes más quiero. Han estado conmigo todos estos años.
Sé que ellas también me quieren. Ay, doña Soledad. ¿Y las otras dos niñas, dónde encajan? Pregunté a doña Soledad. Elena, la gorda, llegó un año después. Estaba en la peor de las condiciones que puedas imaginar. Pesaba 110 kilos. Era una mujer desesperada. Pablito le había dado cobijo en su tienda. Lavaba y planchaba para mantenerse ahí. El Nahual fue una noche a buscar a Pablito y se encontró con la gruesa muchacha trabajando. Las polillas volaban en círculos sobre su cabeza. Dijo que el círculo era perfecto y los insectos lo hacían con la finalidad de que él lo observase. Él vio que el fin de la mujer estaba cerca, aunque las polillas debían saberse muy seguras para comunicar tal presagio. El Nahual, sin perder tiempo, la llevó con él. Estuvo bien un tiempo, pero los malos hábitos adquiridos estaban demasiado arraigados en ella como para que le fuese posible quitárselos de encima. Por lo tanto, el Nahual cierto día envió el viento en su ayuda. O se la auxiliaba o era el fin. El viento comenzó a soplar sobre ella hasta sacarla de la casa. Ese día estaba sola y nadie vio lo que estaba sucediendo. El viento la llevó por sobre los montes y por entre los barrancos hasta hacerla caer en una zanja, un agujero semejante a una tumba. El viento la mantuvo allí durante días. Cuando al fin el Nahual dio con ella, había logrado detener el viento, pero se encontraba demasiado débil para andar. ¿Cómo se las arreglaban las niñas para detener las fuerzas que actuaban sobre ellas?, pregunté yo. Lo que en primer lugar actuaba sobre ellas era la calabaza que el Nahual llevaba atada a su cinturón. ¿Y qué hay en la calabaza? Los aliados que el Nahual lleva consigo. Decía que el aliado es aventado por medio de su calabaza. No me preguntes más, porque nada sé acerca del aliado. Todo lo que puedo decirte es que el Nahual tiene a sus órdenes dos aliados y les hace ayudarle. En el caso de mis niñas, el aliado retrocedió cuando estuvieron dispuestas a caminar. Para ellas, por supuesto, la cuestión era cambiar o morir. Pero ese es el caso de todos nosotros, una cosa o la otra. Y la gorda cambió más que nadie. Estaba vacía, a decir verdad, más vacía que yo, pero laboró sobre su espíritu hasta convertirse en poder. No me gusta, la temo, me conoce. Se me mete dentro, invade mis sentimientos y eso me molesta. Pero nadie puede hacerle nada porque jamás se encuentra con la guardia baja. No me odia, pero piensa que soy una mala mujer. Debe tener razón. Creo que me conoce demasiado bien y no soy tan impecable como quisiera ser. Pero el Nahual me dijo que no debía preocuparme por mis sentimientos hacia ella. Es como Eligio, el mundo ya no la afecta. ¿Qué había de especial en lo que le hizo el Nahual?, pregunté. Le enseñó las cosas que no había enseñado a nadie. Nunca la mimó, ni nada que se le parezca. Confió en ella. Ella lo sabe todo acerca de nosotros. El Nahual también me lo dijo todo, salvo lo de ella. Tal vez sea por eso que no la quiero. El Nahual le ordenó ser mi carcelera,
Vaya donde vaya la encuentro. Sabe todo lo que hago. No me sorprendería, por ejemplo, que apareciese en este mismo momento. ¿Lo cree posible?, pregunté yo. Lo dudo. Esta noche el viento está a mi favor. ¿A qué se supone que se dedica? ¿Tiene asignada alguna tarea en especial? Ya te he dicho suficiente de ella. Temo que si sigo hablando de ella, esté donde esté, lo advierta. No quiero que ello ocurra. Háblame entonces de los demás. Unos años después de encontrar a la gorda, el nahual dio con Eligio. Me contó que había ido contigo a su tierra natal. Eligio fue a verte porque despertaba su curiosidad. El nahual no dio importancia a su presencia. Lo conocía desde niño, pero una mañana, cuando el nahual se dirigía a la casa en que tú lo aguardabas, se tropezó con Eligio en el camino. Recorrieron juntos una corta distancia y un trozo de chola seca se adhirió a la puntera del zapato izquierdo de Eligio. Trató de quitárselo, pero las espinas eran como uñas. Se habían clavado profundamente en la suela. El nahual contaba que Eligio había alzado el dedo al cielo y sacudido su zapato. La chola salió disparada hacia arriba como una bala. Eligio lo tomó a broma y rió. Pero el nahual supo que tenía poder, aunque el propio Eligio no lo sospechara. Es por eso que sin dificultad alguna llegó a ser el guerrero perfecto, impecable. Tuve mucha suerte al llegar a conocerlo. El nahual creía que éramos semejantes en una cosa. Una vez alcanzado algo, no lo dejábamos escapar. No compartí con nadie, ni siquiera con la gorda, la felicidad de conocer a Eligio. Ella le vio, pero en realidad no llegó a conocerle, al igual que tú. El nahual supo desde un principio que Eligio era excepcional y lo aisló. Supo que tú y las niñas estaban en una cara de la moneda y Eligio estaba por sí en la otra. El nahual y Genaro también tuvieron mucha suerte al encontrarlo. Lo conocí cuando el nahual lo trajo a mi casa. Eligio no caía bien a mis niñas. Ellas lo odiaban y lo temían a un tiempo. Pero él permanecía por completo indiferente. El mundo no lo tocaba. El nahual no quería que tú, especialmente, tuvieras mucho que ver con Eligio. Él decía que tú eras la clase de brujo de la cual uno debe mantenerse apartado. Decía que el contacto contigo no renueva. Por el contrario, echa a perder. Me dijo que tu espíritu tomaba prisioneros. En cierto modo le causabas repugnancia, a la vez te tenía afecto. Decía que estabas más loco que Josefina cuando te encontró y que seguías estándolo. Escuchar a alguien decir lo que don Juan pensaba de mí me perturbaba. En un primer momento intenté no hacer caso a lo que decía doña Soledad, pero luego comprendí que era algo absolutamente estúpido y fuera de lugar el tratar de preservar mi ego. Se molestaba contigo, prosiguió, porque el poder le ordenaba hacerlo. Y él, siendo el impecable guerrero que era, se sometía a los dictados de su amo y realizaba con alegría lo que el poder le mandaba hacer con tu persona. Hubo una pausa.
Deseaba con todo el alma preguntarle más detalles acerca de los sentimientos de don Juan hacia mí. En cambio, le pedí que me hablase de su otra niña. Un mes después de hallar a Eligio, el nahual encontró a Rosa. Comenzó. Rosa fue la última. Una vez hubo dado con ella, supo que su número estaba completo. ¿Cómo la encontró?, pregunté yo. Había ido a ver a Benigno a su tierra natal. Se acercaba a la casa cuando Rosa salió de entre los espesos matorrales que había a un lado del camino, tratando de dar caza a un cerdo que se había escapado y huía. El cerdo corría a toda velocidad para que Rosa lograse darle alcance. Él hizo el ademán de aferrarla y la halló dispuesta a darle batalla. Lo insultó y lo desafió a que le pusiera una mano encima. Al nahual le gustó su talante de inmediato, pero no había presagios. Me contó que había aguardado un momento antes de marcharse. Fue entonces cuando el cerdo regresó corriendo y se detuvo junto a él. Ese fue el presagio. Rosa rodeó al cerdo con una cuerda. El nahual le preguntó a Quemarropa si era feliz en su trabajo. Ella dijo que no. Era criada. El nahual quiso saber si estaba dispuesta a irse con él y ella le respondió que sí era para lo que ella pensaba que era. La conclusión era que no. Esos tiempos. El nahual le dijo que era para trabajar y ella le interesó por la suma que le pagaría. Él propuso una cifra y ella preguntó de qué clase de trabajo se trataba. El nahual le dijo que se trataba de trabajar con él en los campos de tabaco de Veracruz. Ella le dijo entonces que lo había estado probando. Si él le hubiese propuesto trabajar como criada, hubiese sabido que no era más que un mentiroso, porque su aspecto correspondía a alguien que nunca en su vida había tenido casa. El nahual estaba encantado con ella. Le dijo que si quería salir de la trampa en que estaba, debía ir a la casa de Benigno antes del mediodía. También le dijo que solo la esperaría hasta las 12. Si iba, debía estar dispuesta a una vida difícil y llena de trabajo. Ella le preguntó a qué distancia se hallaban los campos de tabaco. El nahual le respondió que a 3 días de viaje en autobús. Rosa dijo que sí, era tan lejos, estaría pronta a partir en cuanto hubiese devuelto el cerdo a su chiquero. Y eso fue lo que hizo. Llegó aquí y gustó a todos. Nunca fue mezquina ni molesta. El nahual no necesitó jamás forzarla a nada ni inducirla con engaños. No me quiere, en absoluto, y sin embargo es la mejor que me cuida. Confío en ella y sin embargo no la quiero en absoluto, pero cuando parta será a ella quien más extrañaré. ¿Has visto cosa más rara? Noté cierta tristeza en sus ojos. No podía seguir recelando. Con un movimiento casi fortuito, se enjuagó las lágrimas. Llegados a este punto, hubo una natural interrupción en la conversación. Oscurecía y yo escribía con gran dificultad. Además tenía que ir al lavado. Insistió en que fuese al de fuera de la casa antes que ella, como el propio nahual hubiese hecho.
Después trajo 2 recipientes redondos, del tamaño de una bañera para bebé, llenos hasta la mitad de agua caliente, y echó en ellos unas hojas verdes tras deshacerlas por completo entre los dedos. Me indicó en tono autoritario que me lavara en uno de los cubos, en tanto ella hacía lo propio en el otro. El agua estaba casi perfumada. Producía cierto cosquilleo. Experimenté una sensación ligeramente semejante a la que se produce o a la que produce el mentol en la cara y los brazos. Regresamos a la habitación. Puso mis bártulos de escritura, que yo había dejado sobre su cama, encima de una de las cómodas. Las ventanas estaban abiertas y aún había luz. Debían ser cerca de las 7. Fin de la parte 3. Aún seguimos en el capítulo 1. Bueno, creo que falta una más y termina. Pues gracias por llegar hasta esta parte con nosotros y gracias por acompañarnos en estos espacios en audio. Pues nos volveremos a encontrar en una próxima entrega y adiós. Saludos a la distancia.